Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este su canal Some Class Tutorial. Soy el profe Lufe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del momento en que estén viendo esta clase tutorial. Bien, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro Illustrator Essential, en el cual aprenderemos a resolver una bolsa o la construcción de una bolsa a la inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del molde real yo voy a sacar los planos bidimensionales para una correcta construcción, ¿de acuerdo? O bueno, no correcta construcción, pero simplemente es para entender cómo construir una bolsa a partir de lo que tenemos, ¿de acuerdo? Simplemente es una interpretación tridimensional a una bidimensional digital dentro de Adobe Illustrator, ¿de acuerdo? Entonces bien, vamos a comenzar. Lo primero que yo hice, o lo primero que tengo que hacer es tal cual lo veo, tal cual lo hago. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tengo que hacer. A esto lo vamos a llamar escala 1-1. ¿A qué se refiere la escala 1-1? Es que lo que estoy viendo tiene que ser representado exactamente en las mismas dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Esta bolsa, tal cual ustedes la están viendo, tiene la medida de 38.8 a lo ancho, dígase de aquí hasta acá, y de largo de 41 centímetros, dígase de hasta aquí hasta esta punta. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que este cuadrado, rectángulo, tiene esas mismas dimensiones, 38.8 por 41 centímetros. ¿De acuerdo? Y el asa, básicamente el asa mide 64, creo. Vamos a ver. No, mide 22. Esa medida no la tengo correctamente, entonces bueno, ustedes tendrán que hacer la medida, ¿de acuerdo? Pero básicamente se saca de la siguiente manera. Para poder trazar un asa, dígale al perrito, hola perrito. Básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponen el escalímetro, la regla, el flexómetro, el metro, lo que quieran poner aquí. Lo ponen en la esquina o al inicio o el origen de las, aquí donde estoy poniendo esta línea, y lo llevan exactamente a en medio de la punta, y esa medida simplemente la multiplican por 2. ¿Por qué la van a multiplicar por 2? Porque básicamente son dos partes, ¿de acuerdo? Una está aquí y la otra está de este lado. Por eso es que la van a multiplicar por 2, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, esta medida no la tengo exactamente, pero es así como la podemos calcular, ¿de acuerdo? Entonces bien, esto se llama plano 1-1, ¿de acuerdo? Insisto, lo que veo es lo que hay, ¿sí? Ahora bien, voy a hacer ingeniería a la inversa. ¿Qué es ingeniería a la inversa? Pues básicamente interpretar esta misma bolsa ahora a un plano extendido. Aquí está el plano extendido. De hecho tengo 4 planos extendidos, porque 4 veces ya he explicado esta parte, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a explicar con esta bolsa que fue con la primera que lo hice, para que no haya como ninguna duda. Entonces bien, lo primero que yo debo de hacer es sacar mis medidas. Entonces estoy consciente de que es 38.8, 41 de largo, y ya veo que sí tengo la medida del asa. Entonces la medida del asa, o de la asa, es de 64 centímetros. 64 cm. Y aquí le voy a poner asa para referirme a la asa. L para recibirme el largo. Y a n para referirme a lo ancho. Recuerden que todo tiene que ser en centímetros, ¿de acuerdo? Entonces pues ya tengo mis medidas, con estas medidas son las que voy a trabajar, las anoto aquí para que no se me olviden, porque las voy a ocupar constantemente. Bien, entonces
Vamos a pensar en esto como en un pliego extendido, ¿de acuerdo? Si esto mide 41 centímetros, a razón de pliego extendido, ¿cuánto mediría? Bueno, la respuesta es el doble, ¿de acuerdo? Entonces, esta bolsa en pliego extendido mide 82 centímetros. Voy a crear un rectángulo de 82 centímetros de alto por una anchura de 38.8. ¿Por qué la anchura no es doble? Porque básicamente no tiene no es más ancha que larga, básicamente, por eso. ¿De acuerdo? Si tuviera más tela o se percibiera como más tela, quizá podríamos decir que es más ancha que larga o más... sí, más ancha que larga. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que no necesitamos el doble de anchura, solamente esto es en cuestiones de altura. ¿De acuerdo? Simplemente también por cuestiones del uso del material y el uso de la cama de impresión. ¿De acuerdo? Y le doy OK. Ahí está. Ahí ya tengo mi bolsa en pliego extendido o la interpretación de la misma en pliego extendido y listo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente tengo que empezar a acotar, porque digamos que nuestra chamba o nuestra tarea justamente es esa. Yo le voy a dar el plano a una persona que se va a encargar de construir la bolsa y yo solamente le tengo que dar el plano y las medidas exactas de cómo quiero nuestra bolsa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente la problemática que estamos resolviendo ahorita es la sublimación en una tela para generar una bolsa. ¿De acuerdo? Entonces pues voy a empezar a hacer mis acotaciones para que esta persona las pueda resolver exactamente como yo lo necesito. Básicamente las cotas son dos líneas horizontales y una vertical, haciendo referencia a lo largo y a lo ancho. En este caso, pues bueno, yo voy a resolver primero el largo y luego resuelvo el ancho y luego todo lo demás. Básicamente así es como lo voy a resolver. Todo lo demás me refiero a las asas. Listo, ahí está. Entonces, decíamos que este cuadradito o este rectángulo mide 82 centímetros, ¿de acuerdo? Me voy a robar la medida de acá. Y ahí está, 82 centímetros. Sin embargo, esta medida no es exactamente la real, ¿de acuerdo? Quiero que quede claro eso. ¿Por qué no es la real? ¿Por qué? Porque todavía nos faltan sacar algunas dimensiones con respecto a la costura, ¿de acuerdo? Todo eso va a depender de la bolsa que ustedes hayan escogido para realizarla, ¿de acuerdo? Entonces pues aquí pues nosotros hicimos ya esta interpretación de esta bolsa. Entonces esta medida no es exactamente la real, ¿de acuerdo? Tiene como un añadido más. Entonces primero lo que tengo que hacer es sacar todas mis medidas antes de ponerle la costura. Todo va a depender, insisto, a mí se me hace más fácil hacerlo de esa manera. Entonces ya sé que un cuadrado mide 41 centímetros. Esto voy a poner 41 por 41. Y aquí está la mitad de la bolsa. Ojo, esto es escala real, no estoy ocupando ningún otro tipo de escala. Todo esto ha sido de escala real. Ya puedo quitar este cuadrado. Ay, no sé. Sí, aquí está. Y listo. Entonces voy a volver a hacer otra acotación para indicar que la medida hasta aquí tendrá que ser la mitad y de 41 centímetros. Recuerden, las unidades de medida son siempre fundamentales. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra medida nos hace falta? Vamos a ver. Ahí está, si se dan cuenta, aquí ya puse yo a razón de cuánto es lo que yo necesito para llegar a 41. Entonces eso quiere decir que 82 sí es mi medida real.
Sin embargo, aquí ya le estoy quitando los 3 centímetros de mi costura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Voy a poner otra. Y entonces, aquí voy a poner 3 centímetros justos, la atiné muy bien. Bien, básicamente estos 3 centímetros son con respecto a la costura. Eso quiere decir que estos 82 centímetros ya son resueltos con todo y costura, ¿de acuerdo? Acomodar un poco mejor y ahí está. Entonces, estos 82 centímetros son con todo y costura, vuelvo a repetir. Pero, ¿qué pasa entonces con esta dimensión? Entonces, ahí está quizá un poquitito incorrecto. Serían 41 más 3 o 41 menos 3. ¿De acuerdo? Todo va a depender. Entonces, nuevamente voy a copiar esta cota y la voy a hacer pequeñita. A esta medida yo le voy a tener que restar. ¿Por qué le voy a tener que restar? Porque básicamente le estoy quitando estos 3 centímetros de la costura. Entonces, de aquí a acá no mide 41. De aquí a acá mide 41. Pero menos esos 3 centímetros, básicamente quedan 38. 38 centímetros. Y ahí está la cota. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la costura mide 3 centímetros. Sin embargo, pues esto nada más corresponde a un lado de mi bolsa. Falta el otro. Lo que hay arriba, hay abajo, como dice Hermes el Trismegisto. Entonces nada más acomodo. Esta medida sigue siendo exactamente la misma. Esta también sigue siendo la misma. Y ahí está. De acuerdo, básicamente ya resolví la parte de largo. Nada más para no confundirme. Aquí lo voy a hacer un poquito más hacia acá. Si quieren que quede como muy exacto estas dos líneas alineadas, básicamente, jalamos una línea guía y así la podemos lograr. Pues básicamente se quedaron como ojo de buen cubero. Bien. Bien, ya tengo resuelta la parte de la altura. Ahora falta la parte de la anchura. Nuevamente volvemos a la misma situación, es 38.8, ¿no? Habíamos dicho que es la altura, sin embargo, la anchura, perdón, pero vuelvo a la misma problemática. Esto es con o sin costura. Básicamente ya se había medido y entonces 38.8 es la medida final con todo y costura, ¿de acuerdo? Entonces la costura mide 0.7. Eso es lo que mide la costura de este lado. ¿Por qué lo sé? Porque insisto que ya se había medido. Entonces lo único que voy a hacer es 82 de alto
y aquí le voy a poner 0.7. Eso es lo que mide la costura. ¿Por qué 82? Pues porque es el largo de mi bolsa. Y lo mismo de este lado. Ahí está. Entonces mi medida original básicamente es de la costura a la otra costura. Y aquí mide, voy a copiar esta medida para no poner texto. Mide 38.8 completa, y a 38.8 le tengo que quitar 0.7 menos 0.7. Vamos a hacer la cuenta. Digo, ya la tengo, pero para no errarle, sale 37.4, ¿de acuerdo? Entonces el 37.4 básicamente mide de aquí a acá. Recuerden siempre poner sus unidades de medida, centímetros. $37.2 habíamos dicho, ¿no? Déjenme volver a hacer porque la acabo de eliminar. $4 C, ¿de acuerdo? Y por último, ya para terminar esto de la anchura, pues nada más me falta la cota de la costura. Aquí ustedes, bueno, ya saben utilizar las cotas. Quizá aquí en esta, como ligero, le falta un poquito. O sea, aquí nada más las moví para que encajen bien, ¿de acuerdo? Y aquí entonces es 0.7 centímetros. Y lo mismo de este lado. Y ahí ya tengo resuelta la parte de la anchura y de la altura. Si se dan cuenta, esto mismo es lo que hay de este lado. Igualito, no hay nada que no esté de este lado. Ahora, por último, la parte de la asa. Básicamente el asa mide, aquí me equivoqué, yo tengo la medida de 64. Lo mismo, anchura 60, altura 64. Y la anchura es de 2.5. Bueno, 5 centímetros. Ese es el tamaño de el asa. ¿De acuerdo? Nuevamente le voy a cambiar el stroke. Y le voy a poner. Ahí está. Bien, lo mismo. El mismo procedimiento. Voy a nuevamente copiar esta cota. Nada más la reduzco al tamaño que es. Y me chacaleo. Aquí ya tenía un número. Nada más para, insisto, no volver a poner. $64 centímetros. ¿De acuerdo? Ahí están mis 64. Y de ancho
Me voy a este de acá. Es de 5 centímetros. Sin embargo, volvemos a la misma problemática. Esta medida no es exactamente la real. ¿Por qué? Porque todavía nos falta contemplar una circunstancia, que es básicamente la costura. Aquí pues bueno, ya había sido medida la costura, entonces pues de cada lado son menos 3 centímetros. ¿Por qué? Porque justamente esos menos 3 centímetros corresponden a los 3 centímetros de este lado. Sin embargo, es más. ¿Por qué? Porque son dos lados. 3 por 2, 6. ¿A qué me refiero con que son lados? Este de aquí y este de acá. ¿De acuerdo? Por eso es que son menos 6 centímetros. Entonces, vamos a hacer la resta solamente por aquello de las flies. 64 menos 6 igual a 58 centímetros. Entonces, lo que mide en mi asa realmente es 58 centímetros. Nuevamente, voy a hacer 3 por 3. Justo nada más estoy haciendo esto para sacar la medida real. Aquí hay uno. Y el otro estará aquí. Y desde acá, pues bueno, ya puedo yo sacarlo. Incluso aunque ya tengo ya la medida. Pero es de 58. 5 por 58. ¿No? Y ahí está. Ya no necesito los rectángulos, los cuadrados. Y listo. Nada más voy a mover un poco más esto que está aquí. Y entonces nuevamente copio la cota. Cierro a donde debo de cerrar. Y pongo 58. Centímetros. Y lo mismo con la cota de este lado. Vamos a robarnos esta cota que está acá. Porque es exactamente la misma medida. 3 y 3. Y lo mismo que hay arriba, debería de haber abajo. Y ahí está. Esas son las medidas de mi asa. No sé exactamente cómo se deba de poner la nomenclatura cuando son dos veces. Sin embargo, pues bueno, quizá podríamos volver a copiar los mismos parámetros y ponerlos del otro lado. Pero lo voy a dejar así porque yo pienso que se sobreentiende que son dos asas. ¿De acuerdo? Y así es como vamos a resolver la parte del modelo tridimensional que tenemos en la realidad de la bolsa, interpretado a una realidad bidimensional digital. ¿De acuerdo? Bien, con esto concluimos esta clase. Por favor, si les gustó, den like, compartan, suscríbanse. Cuídense mucho. Soy el profe Lufe. Esto fue Some Class Tutorial. Hasta la próxima.